Acto 1. Desempleado. Ethan Parker estaba sentado en un café casi vacío, rodeado de papeles arrugados y su laptop, el último aliado en una batalla que parecía perdida. Hace un año, su nombre figuraba entre los periodistas respetados del Coal City Times. Pero todo eso quedó atrás cuando su investigación sobre una droga de diseño llamada Sky llevó a acusaciones contra Triangle Corps, la poderosa corporación que dirigía la política y la economía de la ciudad. Lo despidieron. Perdió la credibilidad y su mundo se redujo a la burla pública y el desprecio de sus antiguos colegas. Al levantar la vista de la pantalla, Ethan vio su reflejo en el vidrio polvoriento de la ventana. Estaba más cansado y despojado de certezas. El café, un lugar que antes frecuentaba para encontrar inspiración, le resultaba ahora un refugio sombrío, apenas iluminado por una tibia luz de la calle. Fuera, la vida de la ciudad continuaba, indiferente a su desgracia, y a lo lejos, los rascacielos de Triangle Corp se alzaban como una burla. Ethan volvió su atención a la laptop y se forzó a escribir. Últimamente, una leyenda urbana había capturado su mente, los rumores hablaban de entierros en los que faltaba un pulgar en cada cadáver. Al principio, pensó que era solo una historia absurda, una de tantas que circulaban en los rincones oscuros de Coal City, pero esa pequeña aberración había comenzado a atormentarlo. No era un simple rumor, de eso estaba convencido, era una pista que apuntaba a algo siniestro. Sus dedos volaron sobre el teclado mientras redactaba su artículo. Sabía que el público lo rechazaría. Desde su despido, lo tachaban de conspiranoico y ridículo, pero no podía detenerse. Al pulsar publicar, sintió una mezcla de alivio y temor. La red ya no era un lugar amistoso para él, esperaba burlas, memes crueles, incluso insultos. Sin embargo, esta vez no buscaba su aprobación, solo la verdad. Días después, la respuesta fue incluso peor de lo que había imaginado, lo llamaron farsante y conspiranoico. Se sintió acorralado y vacío, pero una idea empezó a rondar su mente. En lugar de escribir para el público, decidió dirigir su próximo mensaje a alguien más. No a un editor ni a una fuente, sino a alguien que solo había escuchado en susurros, Citizen. Citizen era una figura enigmática en Coal City, una leyenda urbana que surgía en conversaciones clandestinas como el último vestigio de justicia en una ciudad rota. Muchos lo llamaban vigilante, otros pensaban que era un mito, pero Ethan estaba dispuesto a creer. Cualquiera que hubiera oído hablar de Citizen sabía que era una presencia sombría, alguien que desafiaba el poder en las sombras. Quizá nadie respondiera a su llamado, pero en su desesperación, esa remota posibilidad era mejor que nada. Sentado frente a su laptop una vez más, Ethan volcó su frustración y su temor en una carta dirigida al vigilante enmascarado. Cada palabra revelaba la impotencia y la rabia que sentía tras años de perseguir la verdad en vano. Con un temblor en la mano, escribió la última frase, cerrando el mensaje con el rastro de esperanza que le quedaba. Citizen, si existe alguna posibilidad de que leas esto, por favor, ayúdame. La ciudad necesita saber la verdad. Estoy convencido de que hay algo más detrás de estos accidentes. La gente merece justicia. Al enviar la carta, exhaló con un alivio amargo, una resignación silenciosa. Acto 2. La decisión. Citizen miraba la pantalla, donde las palabras de Ethan Parker parecían cobrar vida en la penumbra. La carta hablaba de accidentes en los que nadie reparaba, de cuerpos llevados a la morgue con un detalle que, según Parker, casi nadie había notado. El periodista relataba un rumor extraño que circulaba en las sombras de Internet, la desaparición de pulgares en cadáveres, algo que, a ojos del público, sonaba como una teoría absurda, propia de alguien con una reputación ya arruinada. Sin embargo, Citizen sabía que Parker había investigado lo suficiente para ver más allá de lo evidente. A su lado,
Sisi, su inteligencia artificial, analizaba los datos en silencio, escudriñando patrones de información pública y registros de accidentes. La mayoría de estos rumores no dejaban de parecer delirio, tal vez un invento de algún obsesionado por los crímenes, pero algunos detalles, mínimos y casi imperceptibles, generaban una ligera anomalía en la cadena de reportes. Citizen mantenía su postura de escepticismo, aunque una pizca de curiosidad lo empujaba a considerar aquella posibilidad. Citizen, comenzó Sisi en su tono calculado, es posible que algo de esto sea cierto. Los informes de accidentes son consistentes en sus causas, pero presentan ligeras inconsistencias cuando se los examina en un conjunto. Esa podría ser la marca de alguien meticuloso que evita el rastro fácil. Si Parker tiene razón, podría estar enfrentando algo mucho más meticuloso que una simple coincidencia. Citizen asintió, mientras una intuición oscura se formaba en su mente. El método parecía extraño, casi metódico, aunque no terminaba de encajar con el perfil que él mismo tenía. Por eso, necesitaba algo más, una forma de abordarlo desde una perspectiva completamente diferente. Miró a la pantalla donde Sisi continuaba proyectando el análisis de datos y patrones. ¿Qué propones?, preguntó Citizen. Sisi, pausando solo un momento, dio su recomendación. Debes pensar como un asesino para ver si esta idea tiene coherencia. Comprender su lógica, si es que existe. Sugiero consultar a alguien con un profundo conocimiento de ese perfil. Citizen entendió de inmediato, Simon Haas. Haas no era un simple criminal, había demostrado una habilidad excepcional para comprender la lógica detrás de los actos violentos, alguien que podía ver el panorama completo, frío y claro. Si alguien podía interpretar lo que Parker insinuaba, era él. Claro que esta decisión no estaba libre de riesgos. Pero en esta ocasión, la posibilidad de una verdad incómoda valía el costo. Acto 3. Citizen se alistó en su armadura y equipamiento, para luego emprender su camino a través de la ciudad. Viajaba balanceándose entre los edificios con su arma de gancho. El asilo Harrington estaba a la vista. El lugar era parte del patrimonio local, la falta de fondos lo había reducido a un lugar de mala muerte, casi como un lugar de abandono de los pacientes. Las ventanas estaban abiertas y allí Citizen encontró un ingreso a la habitación donde reposaba Simon Haas. En la penumbra de la sala del psiquiátrico, Haas reposaba cubierto de vendas y atado a la cama, con un aspecto fantasmal y extraño bajo la luz parpadeante. La oscura noche de Cold City parecía filtrarse en aquel cuarto gris y desolado, llenándolo de una quietud casi amenazante. Citizen se movía entre las sombras, cauteloso, avanzando hasta quedar cerca de la cama de su antiguo enemigo. En cuanto Haas lo notó, intentó levantar un poco la cabeza, pero sus músculos tensos y heridos se lo dificultaban. Haas sonrió, o al menos, eso pareció bajo sus vendajes. Su mandíbula destrozada le impedía hablar con fluidez, y cada palabra que lograba balbucear era como un eco que salía de alguna grieta en su mente. Bueno, su voz era un susurro apenas claro, entrecortado por el dolor y el vendaje que envolvía su cara. Miren, ¿quién ha venido? Citizen no respondió, observaba en silencio, atento a cada detalle. Las vendas ocultaban las heridas de Haas, pero no su mirada, que brillaba con una chispa afilada y burlona, aliviada por la visita. ¿A qué debo el honor, héroe?, continuó Haas, intentando una risa sorda, que se apagó enseguida, reemplazada por un gemido leve. Nadie me visita aquí. Te seguiré el juego, supongo. Estoy aburrido. Citizen lo miró un instante, decidiendo cómo llevar la conversación a su objetivo, sin prestar atención a la evidente diversión que Haas encontraba en su presencia. Haas, sin embargo, tenía otros planes, y Citizen parecía la víctima perfecta de su monólogo. No esperas que te lo haga fácil, ¿verdad?, dijo Haas con voz trabajosa.
Veamos, una visita del honorable Citizen. Esto debe ser un misterio grande, ¿cierto? Citizen mantuvo su silencio, aunque estaba claro que venía por algo concreto, algo que no podía resolver solo. Has pareció notar la resolución en su mirada, y sus ojos se iluminaron aún más, como si por fin encontrara la clave de su diversión. Dime algo, ¿alguna vez te has preguntado por qué el destino te sonríe tanto? Preguntó, alargando las palabras como si probaran un sabor ácido. ¿Por qué las balas te pasan de lado, o cómo sigues de pie después de enfrentarte a la muerte tantas veces? ¿No te parece curioso? Citizen, aún con gesto impasible, lo observó sin comentar. Has continuó, casi sin importarle la falta de respuesta. ¿No crees?, prosiguió, esforzándose por mantener el ritmo de sus palabras, que nuestras vidas son más bien una historia. Las palabras una historia salieron en un tono burlesco y oscuro, como si fuera una revelación que él mismo apenas comprendía. Que alguien, allá, muy lejos, está escribiendo cada paso que damos. Citizen no lo interrumpió, pero la línea de su boca se tensó levemente. A pesar de las palabras crípticas de Has, Citizen sabía bien que este juego de ideas absurdas podía ser solo una forma de manipulación, una de las muchas maneras en las que Has lograba retener el control sobre una situación, incluso en las peores circunstancias. A ver, héroe, ¿por qué tú y yo estamos aquí, de todas las almas en esta sucia ciudad? Has se acomodó con esfuerzo, como si la idea le causara una especie de placer macabro. Te lo diré, es porque aún somos útiles. Porque hay algo más que se escribe sobre nuestras cabezas. Citizen dejó escapar un breve suspiro. Esta no era la primera vez que Has caía en alguna espiral de ideas abstractas, siempre explorando la línea entre la lógica y la locura, entre la creencia en la realidad y la fe en lo sobrenatural. Sin embargo, la fascinación de Has por la idea de un escritor parecía más profunda esta vez, como si realmente creyera en una fuerza externa manejando sus vidas. Citizen dejó que hablara, consciente de que tarde o temprano llegaría al punto. Yo debería estar muerto, balbuceó Has, como si recordara el hecho con cierto regocijo. Me disparé, justo aquí, hizo un movimiento leve, señalando la base de su mandíbula. Pero, mírame. Vivo, con una pequeña jaqueca. Y eso, amigo, no es suerte. Es porque mi historia aún no ha terminado. Citizen decidió que era momento de redirigir la conversación. Yo tomo mis propias decisiones, Has. Nadie escribe mi vida. Pero hay algo que necesito de ti. Citizen mantuvo su tono controlado, cortando el tema de raíz. Quiero que me hables de alguien. Has, aún envuelto en su propia visión, pareció aterrizar de regreso en la realidad. ¿Quieres que hable del pulgar, supongo?, preguntó, entrecerrando los ojos, su tono llenándose de una siniestra complacencia. Dicen que es una leyenda urbana, pero yo sé más, y tú también sospechas. Citizen se acercó otro paso, evaluando el nuevo tono de Has. El criminal pareció notar su interés, y una chispa de entusiasmo, casi como si encontrara sentido en la absurda conversación anterior, apareció en sus ojos. De acuerdo, dijo Has, balanceando la cabeza levemente, como probando cómo estructurar sus ideas. Vamos a resolver esto a mi manera, pero tendrás que verlo con los ojos de ese hombre. Tendrás que comprender lo que lo impulsa. Citizen asintió brevemente, y Has soltó una risa ronca y apagada. Bien, héroe. Mira el mundo como él, y entonces podrás seguir sus huellas. Citizen, sin cambiar su postura alerta, observó a Has desde detrás de la máscara de alta tecnología, que proyectaba sobre su visión datos en tiempo real y capturaba cada detalle de la oscura sala. Has, con voz entrecortada y apenas entendible, sonrió con burla. Te falta la sutileza de la mente criminal.
Sabes, creo que lo único que separa a Pulgar de ti es un abismo que casi ninguno comprende, comentó Has, su tono salpicado de satisfacción oscura. Y ese, querido, no es otro que el ego. Citizen no respondió, solo inclinó la cabeza lo justo para que Has notara su interés. Vamos, tú también disfrutas ser más listo que ellos, ¿verdad? Has continuó, entre balbuceos y con dificultad, como si el vendaje y el daño en su mandíbula actuaran como cadenas limitando sus palabras. Si no fuera así, no estarías aquí, siguiendo el camino de otro que deja partes en su obra. Citizen frunció el ceño bajo la máscara, atento a cada palabra. Entonces, siéntate y escucha. ¿Por qué crees que alguien tan metódico, alguien que se esconde detrás de accidentes fortuitos, de repente empieza a dejar su firma? El ego lo hace volverse descuidado, contestó Citizen, los datos de Sisi analizando en silencio. Sí, es como una cicatriz que empieza a arder, un deseo insaciable de reconocimiento, aunque tenga que ser en la sombra. Para alguien con dinero y tiempo de sobra, esconderse no es suficiente, dijo Has. Pero aún, debes saber por qué elige el pulgar, ¿no? Citizen quedó en silencio, una duda velada en sus ojos. El pulgar, querido héroe, es una marca de poder. El dedo de quien domina, quien ejerce control y decisión. Pulgar los elige, uno por uno, y ese detalle lo envenena a cada víctima. La morgue, entonces, murmuró Citizen, entendiendo la dirección que Has insinuaba. Ah, finalmente, Has entrecerró los ojos, satisfecho. Si buscas respuestas, ese lugar es tu oráculo. ¿Quién sabe? Tal vez descubras que, el pulgar no es solo un nombre, sino un reflejo de lo que teme ser. Citizen, sin perder tiempo en más palabras, asintió y se giró hacia la ventana. Buena suerte, héroe, Has balbuceó con un suspiro. Si ves al escritor, dale, mis saludos. Citizen desapareció en la noche, mientras Has soltaba una risa espasmódica, como el último sonido de un hombre que sabía más de lo que estaba dispuesto a contar. Acto 4. Muertos que hablan. La lluvia en Coal City caía sin tregua. A pesar del viento y las condiciones, Citizen se movía ágilmente entre los edificios, avanzando con destreza a través de la niebla y la oscuridad que el mal tiempo brindaba. ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo, Sisi? Preguntó Citizen, en medio del zumbido de la tormenta. ¿Asesinatos disfrazados de suicidios por miedo? Respondió Sisi, considerando la hipótesis en un tono neutro. Citizen se lanzó hacia el próximo edificio, impulsándose en un salto calculado. Suena delirante, pero es la única pista que tenemos, asintió Citizen. Sisi, con voz suave, le indicó. Se aproxima a la morgue. Citizen se detuvo abruptamente y miró desde lo alto de la Torre Trump hacia el puente en la distancia, recordando la información que Sisi le había dado previamente. Según las estadísticas, Sisi, ¿cuántas personas han tenido accidentes o se han suicidado en ese puente? Preguntó Citizen, sus ojos fijos en el horizonte. Desde 1845 hay reportes, pero los primeros datos son inexactos, respondió Sisi. Sin embargo, ajustando un margen de error, la tasa de accidentes y suicidios es un 17% mayor que el promedio de la ciudad. Citizen asintió, pensando en las palabras de Has sobre el paso del tiempo. En 1911, empezaron a llamarlo el monumento de la mala suerte. Si la leyenda es cierta, los supersticiosos evitan cruzarlo. El intercambio quedó flotando en el aire, hasta que Citizen llegó a la morgue, ubicada justo detrás de la jefatura de policía. Se escabulló entre los guardias con una precisión calculada. Este lugar está poblado de cámaras. Sisi, ¿puedes hacer algo? En proceso. Mientras más se adentre, perderemos señal. Este edificio es prácticamente una jaula de Faraday.
Citizen continuó moviéndose con sigilo. Mientras tanto, Sisi bloqueaba las cámaras en la zona de seguridad. En la sala de monitores, los oficiales de turno se distrajeron, convencidos de que la estática en las pantallas era algún fallo común en su sistema anticuado. Las cámaras están en bucle, Citizen, dijo Sisi a través del auricular. Pero actúe con cuidado, aún hay varios policías en el área. Citizen avanzó lentamente, siguiendo las instrucciones de Sisi para evitar a los oficiales y mantenerse en las sombras. Las luces parpadeaban, dando al lugar una atmósfera inquietante. A medida que avanzaba, escuchó la voz de Sisi en el comunicador. Iniciando llamada de distracción, avance cuando vea la oportunidad. Mientras Citizen se movía a la siguiente habitación, Sisi desvió la atención de un oficial. En poco tiempo, Citizen llegó a la morgue. Estoy dentro, susurró. Recibido, Citizen, pero estamos perdiendo conexión. Procederé a reactivar las cámaras. Citizen se acercó al ordenador de la morgue, activándolo. Sin embargo, se dio cuenta de que Sisi ya no podía ayudarle, y una vez más, el sistema le pidió una contraseña. Sin respuesta por su auricular, Citizen observó cómo la pantalla escribía automáticamente mi Nancy en el campo de ingreso. Era Sisi, quien tenía acceso limitado pero aún estaba conectada. Comenzó a revisar los expedientes. Había 2 cuerpos recientes que coincidían con el patrón de casos sospechosos. Abrió el primer expediente. Expediente Forense 1-1371/11. Caso, fallecimiento por exposición a monóxido de carbono. Descripción del caso. El cuerpo de Iris Zunich fue hallado en su residencia. La exposición a monóxido de carbono fue determinada como causa de muerte. Las observaciones clínicas y forenses sugieren antecedentes de autolesiones y rastros de ansiolíticos en su sistema. Citizen asimiló los detalles, prestando especial atención a las marcas en el cuerpo que sugerían un estado emocional deteriorado. Sin embargo, siguió adelante y abrió el segundo archivo, perteneciente a Marcus Herrera. Expediente Forense 3419/11. Caso, fallecimiento por explosión de casa flotante. Descripción del caso. Marcus Herrera murió en un incendio dentro de su casa flotante. Las quemaduras severas y daños internos respaldan la hipótesis de que una explosión por gas provocó su muerte. Aunque no se estableció relación directa, el examen del tejido cerebral mostró indicadores de un cuadro depresivo. Citizen reflexionó en silencio. Ambos cuerpos presentaban patrones similares de trauma emocional, aunque las circunstancias de muerte variaban. Volvió a su comunicador, pero aún estaba desconectado de Sisi. Decidido, se acercó a los refrigeradores de acero, abriendo los cajones de ambos cuerpos. Con cautela, Citizen examinó el cuerpo de Iris Zunich, encontrando lo que buscaba, la falange del pulgar derecho faltaba. Repitió el proceso con el cuerpo de Marcus Herrera, hallando el mismo indicio. 2 víctimas, ambos con el mismo detalle macabro, un pulgar ausente. Citizen regresó al ordenador, esta vez tratando de establecer nuevamente la conexión con Sisi. Finalmente, una línea de texto apareció en la pantalla. Hola, Sisi. Sistema reconectado. Estos son los cuerpos. Ambos con antecedentes de depresión, pero no parece un patrón espontáneo. Cruza la información con sus lugares de trabajo, redes sociales y sitios que frecuentaban. Revisando registros. El patrón se inclina hacia áreas de alto riesgo y sitios frecuentados donde podrían ocurrir accidentes, como parques, construcciones o transporte público. Citizen cruzó los brazos, meditando sobre las opciones. Entonces necesitamos identificar si hay un coto de caza. Sisi, verifica informes recientes de accidentes en estos lugares y busca coincidencias con las víctimas. Este asesino se mueve en zonas comunes pero peligrosas. Comenzando búsqueda.
Analizaré el movimiento de las víctimas antes de sus muertes y posibles nexos con lugares específicos. Mientras Sisi procesaba los datos, Citizen observó una última vez los cuerpos en la morgue. Con cada pieza del rompecabezas en su lugar, empezaba a ver el patrón, oscuro y meticuloso, de alguien que cazaba en las sombras, aprovechándose de las vulnerabilidades de los más frágiles. Acto 5. Firma de un ego. Citizen se eleva sobre Cold City, mientras la lluvia desliza gotas sobre su máscara de alta tecnología. Durante el vuelo, aprovecha para recopilar los datos que podrían dar forma a la teoría que se está gestando. Sisi consulta los registros de incidentes en el puente Fansport, los muelles Donovan y en 50 obras de la constructora Green Gate. Compara con los patrones estadísticos de la última década. Sisi se toma un segundo. Sus análisis indican que los incidentes están fuera de cualquier distribución común, pero la IA concluye que el patrón no se sostiene sin un elemento adicional. Citizen asiente con una mueca pensativa. Sabía que la estadística no sería suficiente. Quizás Haas pueda darme el ángulo que falta. Al llegar al hospital, Citizen se dirige con sigilo a la habitación de Simon Haas. Haas, aún débil, apenas reacciona al verlo entrar. Al acercarse, Citizen intenta mantener la calma, aunque sabe que cada palabra del asesino podría tener doble intención. Haas, tengo una idea clara del caso, comienza Citizen, con el tono firme. Pero quiero ver tu perspectiva. Si tuvieras que encontrarlo, ¿dónde buscarías? Haas sonríe, aunque con esfuerzo. ¿Sabes por qué te envié a la morgue? Pregunta en un tono apenas audible. Es simple, los rumores sobre el pulgar surgieron de los murmullos en los funerales, de familiares que notaron la falta de una falange. Eso reduce el círculo, ¿no? Podría ser alguien de una casa funeraria, o alguien de la morgue. Citizen asiente, comprendiendo que esto acota las posibilidades, pero Haas no ha terminado. Pero, si fuera una funeraria, los registros serían más ambiguos. Las irregularidades se filtrarían y, tarde o temprano, alguien acudiría a la policía. La historia ha cobrado fuerza en el sector porque quien manipula los cuerpos necesita más que habilidad, necesita influencia. Citizen entiende la implicación de Haas. Si el asesino opera en la morgue, debe tener el poder y el alcance para que el rumor permanezca contenido, y que la operación continúe sin interferencias. Haas, con una media sonrisa, agrega. Y es todo lo que te diré. Aunque creo que ya has deducido algo. Citizen lo observa un momento más. Las palabras de Haas confirman sus sospechas, el asesino no solo tiene un ego que lo lleva a dejar su marca, sino también la seguridad de que puede actuar sin ser cuestionado. Citizen se gira hacia la ventana para retirarse, pero antes de saltar escucha la voz de Haas una vez más, débil pero burlona. Ve y sálvanos a todos, héroe, dice Haas, con una sonrisa sarcástica. Citizen se detiene, lo observa un momento y, antes de irse, hace una última pregunta. ¿Por qué matarías a alguien, Haas? Pregunta, en un tono bajo y directo. Haas, con una mirada enloquecida, responde. ¿Tomar una vida humana? Decidir sobre ella. Tener el control absoluto sobre si alguien respira o no. Debe ser como lo que siente Dios cuando su voz se convierte en un susurro casi embriagado. Ese sentimiento de poder es adictivo. Y luego quieres que los demás lo sepan, que comprendan quién eres y lo que puedes hacer. Citizen lo observa en silencio. Esa era la mentalidad del asesino, no solo mataba, sino que era un adicto a la sensación de control absoluto. Y con cada muerte, su deseo de ser reconocido crecía. Era algo que debía detener antes de que más personas fueran asesinadas. Saliendo por la ventana, Citizen se desliza entre los edificios hasta llegar al puente Fansport, que se extiende sobre el río como un coloso de hierro y acero, con sus arcos y cables similares a un coloso como el Golden Gate.
Desde la parte más alta del puente, tiene una vista completa de la ciudad. Citizen reflexiona mientras observa las luces parpadeantes que se extienden hasta donde alcanza la vista. Sisi triangula la información sobre la constructora Green Gate, el puente Fansport y los muelles Donovan. Solicita. La IA procesa y analiza los datos. Curiosamente, todos pertenecen a la misma familia, los Whitmore, responde Sisi. Tienen una gran influencia en el sector judicial y de la construcción. Citizen escucha atento. Sisi continúa. Y hay algo más. 2 hermanos Whitmore sobresalen, uno es un oficial de policía forense, y el otro es juez penal. Citizen sonríe detrás de la máscara, sabiendo que ha encontrado el último eslabón en el caso. Esto podría darles el control suficiente para encubrir cualquier asesinato, asegurándose de que las investigaciones nunca lleguen lejos. Citizen toma una decisión. Si estos 2 hombres realmente son parte de esta red de asesinatos, debe exponerlos antes de que el rastro se enfríe. Acto 6. Seguimiento y descubrimientos. Citizen aterrizó suavemente en la terraza del penthouse. Las luces de la ciudad se reflejaban en los ventanales, dando una sensación de soledad y poder en las alturas. A través de su visor, los datos proyectados por Sisi comenzaban a hacer el espacio más familiar. Desde allí, Citizen podía observar el lugar como si ya hubiera estado antes, sabiendo que no debía fiarse de lo que se veía a simple vista. Sabemos que los Whitmore han sido cuidadosos. No dejaremos nada al azar, dijo Citizen en voz baja. Sisi procesaba los datos rápidamente, como siempre. Los movimientos de los Whitmore muestran un patrón cotidiano, pero hay anomalías justo antes de los accidentes. Se desvían de sus rutas habituales en esos momentos. Citizen ajustó su máscara, concentrándose. Eso es lo que necesitamos. Encuentra esos desvíos. Sisi sobrepuso un mapa de la ciudad con las rutas frecuentes de los Whitmore, destacando cada vez que las rutinas se interrumpían. Las rutas cambiaban notablemente en el momento en que se reportaban accidentes o incidentes en la morgue. Las distancias eran pequeñas, siempre 3 o 4 cuadras del lugar de cada crimen. Esto confirma lo que sospechábamos. Estaban lo suficientemente cerca como para no levantar sospechas, pero lo bastante alejados para evitar implicaciones inmediatas. Citizen miraba el mapa mientras se cruzaban las líneas temporales con los datos. ¿Y después de cada uno de esos desvíos, a dónde van? Curiosamente, siempre terminan en un edificio bajo el nombre de Green Gate, respondió Sisi, resaltando un punto en el mapa. Es un condominio que parece estar registrado a nombre de una empresa tapadera. Green Gate. Citizen recordó lo que Haas había mencionado sobre la familia Whitmore. No era solo sobre los crímenes, era sobre dejar una firma, una marca que los perpetuara como figuras de poder. Y los Whitmore, o al menos los últimos herederos, habían cometido el error de no solo matar, sino de intentar ser reconocidos por ello. ¿Qué tenemos del hermano forense?, preguntó Citizen mientras se movía por el penthouse, en busca de algo que confirmara lo que ya estaba deduciendo. El hermano forense ha tenido acceso directo a todas las autopsias de las víctimas que faltan pulgares. Los registros indican que él mismo firmó esos reportes, modificando los detalles. Es ahí donde tenía la oportunidad de amputar las falanges sin levantar sospechas. Además, los rumores entre los familiares de las víctimas surgieron después de los funerales. Citizen se detuvo frente a una mesa, estudiando un elegante sistema de comunicación. ¿Modificó los registros? Sí, pero ¿por qué los pulgares? ¿Por qué arriesgarse? Es parte de su firma. Algo que satisface su ego, como dedujimos. Y creen que pueden cubrirlo todo con su poder, respondió Sisi. Veamos si Green Gate nos da más respuestas, dijo Citizen, tomando una decisión. No son tan cuidadosos como creen.
Sisi trianguló los datos de los dispositivos móviles de los Whitmore, confirmando que después de cada muerte, uno o ambos hermanos siempre terminaban en Green Gate, donde, según los registros fiscales, poseían una propiedad discreta. Citizen sabía que debía moverse con cautela. No tenía pruebas físicas aún, solo indicios. El siguiente paso era infiltrarse en Green Gate, pero necesitaba más que especulaciones. Tenía que encontrar algo que realmente los vinculara con los crímenes. Los recuerdos de los asesinos, su trofeo. La información sobre los accidentes y las autopsias apuntaba cada vez más hacia los Whitmore, pero aún faltaba la pieza final. Los pulgares debían estar en algún lugar, guardados como trofeos o recuerdos enfermizos. Estamos cerrando el círculo, Sisi. La única pregunta que queda es, ¿qué también esconden sus trofeos?, murmuró Citizen antes de desaparecer en la noche, rumbo a Green Gate. Citizen se detuvo frente a Green Gate, un edificio que, a simple vista, pasaba desapercibido entre las oficinas cercanas. Aún con los datos que había recolectado sobre la conexión del lugar con la constructora Big Pig, algo no cuadraba. Sisi ya había investigado los antecedentes, pero Citizen prefería hacer su propia inspección. Un rápido vistazo alrededor le reveló algo: varias cámaras estaban alineadas estratégicamente, monitoreando cada ángulo de la entrada y las calles adyacentes. «Sisi, ¿puedes intervenir las cámaras?», preguntó, manteniendo la voz baja. «Sí, señor. He puesto todas en un ciclo de repetición. Si alguien revisa el sistema, verá un bucle continuo, sin ninguna anomalía», respondió Sisi con serenidad. Con esa seguridad, Citizen se acercó a la entrada. A pesar de su aspecto común, la puerta tenía una cerradura de seguridad mínima, que no representaba un desafío para sus habilidades con la ganzúa. La puerta se abrió con un ligero empujón y Citizen entró en un vestíbulo oscuro y silencioso. La primera impresión fue de un espacio sin uso, tal vez olvidado, pero Citizen sabía que las apariencias engañaban. Activó la pantalla de su dispositivo portátil y consultó los registros de Sisi sobre los pagos de servicios e impuestos de Green Gate. «Todo está al día», murmuró Citizen, analizando los datos con una expresión de desconfianza. «Sisi, ¿te parece lógico que un lugar sin actividad aparente mantenga cada cuenta y servicio en orden?». «No, señor. Es altamente improbable. Los pagos están gestionados por una subcontratista de Big Pig, lo cual encaja con los patrones de ocultación de los hermanos Whitmore. Mantienen el edificio en condiciones óptimas, pero evitan usarlo de manera pública», explicó Sisi, mientras Citizen ascendía las escaleras. El edificio tenía 3 pisos, cada uno con varias habitaciones, todas vacías y desprovistas de cualquier indicio de actividad. Sin embargo, al llegar al último piso, Citizen notó algo distinto. En el fondo del pasillo había una puerta cerrada que destacaba por tener una cerradura más robusta que el resto. Con el mismo procedimiento, Citizen forzó la cerradura hasta abrirla y entró en una habitación completamente diferente de las demás. Lo primero que vio fue un gran muro cubierto de papeles, fotografías y mapas de la ciudad. Era un mural logístico, una especie de esquema donde todo encajaba, cada ubicación y cada objetivo. Citizen se acercó, analizando los documentos. Una de las fotografías captó su atención: una mujer de mirada abatida, con un nombre escrito en marcador rojo bajo la imagen: Emma Fitzgerald. «Sisi, investiga el nombre», pidió Citizen, observando el rostro de Emma en silencio. Emma Fitzgerald, paciente del Hospital Central. Historial de intentos de suicidio. «Fue dada de alta hace 3 días, señor», respondió Sisi al instante. Citizen sintió un escalofrío. Los hermanos Whitmore estaban calculando su próximo ataque, y Emma era la siguiente en su lista. Su vulnerabilidad y reciente historial la hacían una víctima ideal. Si algo le ocurría, pocos se detendrían a cuestionar los detalles.
Las reflexiones de Citizen se interrumpieron cuando notó un ordenador encendido en una esquina del cuarto. A ver qué han dejado aquí, murmuró, acercándose al ordenador y activándolo. Sisi tomó el control de inmediato, hackeando el sistema en pocos segundos. En la pantalla aparecieron varios registros de llamadas, cada uno de un número diferente, pero todos familiares de alguna forma. Los números coinciden con las víctimas de accidentes recientes, explicó Sisi. Cada llamada se realizó poco antes de que ocurrieran los incidentes. Citizen hizo una pausa, observando los nombres en la lista. La precisión de los Whitmore era escalofriante. Cada acción parecía planeada al milímetro, anticipándose a cada posible reacción. Revisando los archivos, Citizen descubrió un programa corriendo en segundo plano que monitoreaba algo en el edificio. ¿Por qué enviar informes de temperatura desde un lugar vacío? Mejor dicho, ¿por qué enviar reportes de baja de temperatura de un refrigerador? Citizen se detuvo en la pantalla, fijando su atención en el programa. Señor, el programa envía un reporte de temperatura de una unidad cada 2 horas. Si la temperatura fluctúa, emite una alerta de inmediato. Es una medida de seguridad inusual para un lugar como este, analizó Sisi. El instinto de Citizen lo guió hacia una heladera situada en el rincón más oscuro de la habitación, oculta tras un mueble que casi la cubría por completo. El refrigerador parecía nuevo, y el hecho de que fuera tan monitoreado le daba una señal clara de que debía revisar su contenido. Alargó la mano hacia la tapa, pero se detuvo por un instante, sintiendo la adrenalina y el suspenso del momento. ¿Qué diablos guardan aquí?, dijo Citizen, aún sabiendo que la respuesta era obvia. Pero antes de procesarlo por completo, una pregunta quedó flotando en su mente: ¿qué harán los responsables cuando descubran que su preciado secreto ha sido vulnerado? El próximo paso era claro. Acto 7. La trampa. La trampa estaba lista. Citizen revisaba una y otra vez la pantalla del dispositivo, observando los reportes de actividad. Había un silencio inquebrantable en el edificio Green Gate, y los minutos pasaban sin que nadie llegara. ¿Por qué no vienen?, murmuró para sí mismo. Sisi le informaba constantemente, los celulares de los Whitmore no se habían movido desde sus ubicaciones, cada uno firmemente estático. El plan había sido perfecto. Cualquier alteración en la temperatura del refrigerador debería haber activado una alarma lo suficientemente seria como para que los Whitmore aparecieran con prisa. Pero todo seguía inmóvil. Quizás ellos ya saben que alguien está aquí, pensó Citizen en voz baja, mientras Sisi analizaba su entorno a través de las cámaras de seguridad. Pasaron más minutos, cada uno estirándose hasta la exasperación. Citizen comenzaba a preguntarse si había cometido un error. Justo entonces, un leve sonido metálico retumbó en la entrada del edificio. Las puertas de Green Gate se abrieron, y un hombre, con paso rápido y mirada nerviosa, ingresó al lugar. Citizen contuvo la respiración mientras Sisi enfocaba las cámaras en el recién llegado. «Whitmore», dijo Citizen. «Negativo, señor. Este hombre no es ni el juez ni el forense». Procesando rostro, identificado, Gabriel Knight, respondió Sisi. «Knight, ¿quién demonios es Knight?», volvió a interrogar Kane. «Buscando», dijo Sisi y agregó, «socio de los Whitmore en múltiples proyectos de construcción en Coal City, además de contratista en obras urbanas. Ha trabajado con ellos en contratos millonarios y aparece en la nómina de varias empresas vinculadas a la familia». Citizen observó cómo Knight se movía por el tercer piso, completamente ajeno a su presencia. Caminaba directo al refrigerador, con los labios apretados y la frente perlada de sudor, como alguien que hace algo que preferiría evitar. Se apresuró a revisar el sistema, y con manos rápidas y precisas estabilizó la temperatura de la heladera. Citizen, murmurando, sabe lo que está haciendo. No es un hombre nuevo en esto.
Knight se detuvo unos instantes, inspeccionando el refrigerador y el sistema, y luego dirigió su vista al resto del espacio, como asegurándose de que todo estuviera en orden. Citizen lo observaba con una mezcla de frustración y una creciente curiosidad. ¿Este hombre podía realmente estar a cargo de todo? ¿Los Whitmore no serían tan culpables como parecía? Cuando Knight se retiró del edificio, Citizen quedó en silencio, analizando la situación. Esto cambia las cosas, Sissy. Si este hombre tiene acceso a toda esta información, no solo podría estar ejecutando las órdenes, podría estar manipulando a los Whitmore desde dentro. Sissy replicó: podría ser una posibilidad, señor. Los registros de Knight en las empresas de la ciudad lo vinculan en un rol estratégico en los últimos 5 años. ¿Desea continuar la vigilancia? Citizen se alistaba para salir y mientras llevaba su dedo índice al intercomunicador de su oreja derecha respondió: definitivamente. Este hombre necesita ser vigilado, y de cerca. Atraparlo cometiendo un crimen podría ser nuestra única forma de atar a los verdaderos culpables y a todos los demás involucrados. Entendido. He iniciado el seguimiento. Preparando los dispositivos de rastreo para Knight. Citizen salió de Green Gate con una sensación extraña, como si aún hubiera más en la oscuridad de la ciudad. El cielo comenzaba a aclararse cuando Citizen se retiró a su guarida. Tras la vigilancia en Green Gate y la inesperada aparición de Gabriel Knight, había seguido al hombre hasta las primeras luces del amanecer, sintiendo el agotamiento en cada fibra de su cuerpo. La ciudad volvía a su ritmo habitual, y el manto protector de la noche se diluía en una claridad que desnudaba las sombras. Mantente atento a sus movimientos, murmuró Citizen mientras se alejaba. No hará nada más hasta el anochecer. Iniciaré un rastreo pasivo de Gabriel Knight, respondió Sissy, siguiendo su ritmo en silencio desde la máscara. ¿Desea activar la alarma para despertarlo al atardecer? Citizen asintió, con la vista fija en el camino hacia su guarida. Sí, despiértame solo si hay algo urgente. De vuelta en el refugio, Citizen se dejó caer en el sillón, cerrando los ojos con el peso de las vigilias recientes. Necesitaba recuperar fuerzas, y Sissy, silenciosa en su monitoreo, mantenía a Knight en el radar. Durante las siguientes horas, Citizen flotó en ese descanso vigilante, nunca del todo profundo, hasta que, alrededor de las 18 horas, un parpadeo en la pantalla principal lo sacó del letargo. Señor, la voz de Sissy se filtró en la penumbra del cuarto, tensa y firme: necesito que despierte. Citizen se enderezó, el cansancio desvanecido ante el tono inusual de su compañera. ¿Qué pasó?, preguntó, buscando su máscara. Es Gabriel Knight, señor, respondió Sissy. Ha muerto. Citizen se congeló por un instante. ¿Cómo? ¿Cuándo? Hace menos de media hora, dijo Sissy, proyectando una secuencia de imágenes en la pantalla. Fue encontrado en la base de su edificio. La policía lo está catalogando como un accidente, pero he analizado las cámaras en el área. Minutos antes de la caída, Knight recibió una llamada de un número que desapareció de las redes tras el incidente. Un celular desechable. Citizen se llevó una mano al mentón, procesando la información. La tensión en las imágenes de Knight, su rostro al teléfono, el paso de los minutos y, luego, el vacío. El accidente era, a todas luces, una ejecución. Quieren que parezca un accidente. Lo más conveniente para limpiar cualquier rastro de él, murmuró, con la vista fija en la proyección. Correcto, replicó Sissy. No hay pruebas directas que lo relacionen con los Whitmore o con ninguna otra persona. Incluso los registros de Green Gate han sido alterados. Citizen miró el espacio en la pantalla, un rastro que se esfumaba ante sus ojos. Esto se complica, murmuró. Si alguien fue capaz de eliminar a Knight tan eficientemente, entonces estamos ante algo más grande de lo que pensaba. Deberíamos investigar más a fondo en los registros de las empresas con las que Knight estaba asociado,
preguntó Sisi, proyectando una lista de nombres. Podrían haber ingresos fantasma o movimientos de dinero inusuales que revelen a otros involucrados. Citizen asintió. Sí, Sisi. Empecemos por ahí. Knight es solo una parte del rompecabezas, y parece que alguien quiere asegurarse de que no queden cabos sueltos. La noche caía de nuevo sobre Cold City, y Citizen, con la determinación renovada, sabía que el reloj estaba corriendo. Citizen cruzaba con agilidad las azoteas de la ciudad, balanceándose con precisión sobre las cornisas y techos mientras sus pensamientos se volvían hacia el cuerpo de Knight. Ya había pasado un tiempo desde que murió, pero algo en su instinto le decía que buscaría en vano en la morgue. No tendría sentido autopsiar a alguien cuyo caso estaba tan claramente registrado como accidente. Sisi, ¿puedes verificar si el cuerpo de Knight ha sido enviado a la morgue?, preguntó con tono bajo, mientras se detenía un segundo en la altura para observar los alrededores. Confirmo que no ha ingresado, respondió Sisi en un tono controlado y preciso. El registro indica que ha sido trasladado a la funeraria Pinewood Memorial, una de las asociadas a Big Pig. Citizen entornó los ojos, consciente de que esta nueva pista lo enredaba más con los Whitmore. ¿Pinewood Memorial?, repitió en un murmullo. Claro, la funeraria en la que Big Pig tiene acciones, o bueno, son los dueños legales. Exactamente, señor, continuó Sisi. Hay un correo reciente en el sistema de la funeraria donde se menciona la última voluntad de Knight, ser cremado inmediatamente tras su muerte. El documento está respaldado por firmas de su abogado y del juez Ben Whitmore. El diagnóstico final apunta a una reacción alérgica combinada con un medicamento de venta libre. Perfecto. Así que legalmente el caso está cerrado antes de abrirse, dijo Citizen, la frustración tangible en sus palabras. Sisi permaneció en silencio unos instantes antes de hablar nuevamente. Creo que ha llegado el momento de ver a Simon Haas nuevamente, señor. Tal vez él pueda arrojar algo de luz sobre esto. Algo decaído Citizen respondió, sí, tal vez tengas razón. Faltaba poco, tal vez un par de horas para que el nuevo día iniciara. Y Citizen nuevamente aparecía como una sombra espectral en la ventana del convaleciente Simon Haas. La noche había sido fría, y con una tenue llovizna que nunca se detuvo. Repasemos los hechos, mi gran héroe, murmuró Haas, con una sonrisa torcida bajo las vendas. Piensa, ¿no hay algo minúsculo que olvidaste observar? Citizen guardó silencio, su mente girando en torno a las últimas piezas que aún no encajaban. Intentaba desentrañar cómo habían capturado a Knight tan rápido, tan súbitamente. Pero entonces lo vio con claridad, la revelación cayendo sobre él como una piedra. Había sido él quien lo expuso. La trampa que había preparado para obligar al pulgar a salir de su escondite, ese acto, por menor que pareciera, había empujado a Knight a mostrarse, a actuar fuera de su zona de control. Él mismo había provocado la caída de su sospechoso. Sumido en esos pensamientos, Citizen casi no notó cuando Haas comenzó a hablar nuevamente, su voz arrastrándose por la oscuridad como una serpiente. ¿Estás prestando atención?, preguntó Haas con una risa contenida. Tú eres una sombra, eres intocable, pero el hombre que acechabas, no lo era. La ironía es deliciosa, ¿no crees? Sus palabras tomaron un tono casi burlón. Te conviertes en el testigo de una historia que nunca ocurrirá. Citizen asintió, sintiendo el peso de esa verdad. No había sido el único observador. Sus movimientos habían atraído los ojos de aquellos que se ocultaban en las sombras, los mismos que él intentaba desenmascarar. Su error había sido no ver la otra vigilancia, no pensar en que, en esa ciudad enferma, alguien más también estaría observando cada paso de Knight. Haas se rió en silencio, como si disfrutara la conclusión a la que Citizen finalmente había llegado. ¿Lo entiendes ahora, no?, susurró Haas.
Ellos lo atraparon porque tú lo sacaste de su escondite. Supongo que no tengo nada que decirte, murmuró Citizen, sin apartar la mirada de Haas. Una sonrisa torcida se formó bajo las vendas del rostro de Haas. Sin duda, tienes mi admiración, Citizen, respondió con voz cansada pero llena de cierta satisfacción. Pero no dejo de sentir lástima por ti, verte luchar por una ciudad con un corazón tan oscuro que asesina gente como si fuera un servicio de lavandería. El mundo que intentas defender es una ilusión, ¿sabes? Y es cuestión de tiempo para que te canses. Citizen permaneció en silencio por un instante, dejando que las palabras calaran. Tal vez tengas razón, concedió. Pero aún así. Haas se rió entre dientes, un sonido áspero, entre el desprecio y la simpatía. Cortando la frase de Baltasar Kane. No eres un santo, Citizen. Su voz descendió a un susurro que se esparció como una sombra en la oscuridad. Tú y yo, nos veremos en el infierno. De repente, la tenue luz del pasillo se encendió, y ambos giraron hacia la puerta. La enfermera de turno, Clarice, entraba en la habitación, llevando consigo el carrito con medicamentos y el equipo para las revisiones nocturnas. Citizen, sin perder un segundo, retrocedió hacia la ventana. Haas, sin disimular su diversión, alzó la voz mientras Citizen se desvanecía en la penumbra. Nos veremos pronto, héroe. Gritó con una mezcla de burla y desafío. La enfermera se detuvo, confundida. ¿Con quién hablaba, señor Haas? Haas giró la cabeza hacia ella, y aunque su rostro estaba vendado, una sombra de sonrisa podía intuirse en sus ojos. «Oh, Clarice», respondió con voz suave. «Qué gusto verte». Hablaba con mi sombra, con el hombre que vio la oscuridad, con la única esperanza que le queda a esta ciudad. Clarice lo miró con una mezcla de paciencia y desconcierto, acomodando los suministros junto a su cama. «Hoy está usted muy poético, señor Haas». Él sonrió, como si disfrutara de un chiste que ella no podía comprender. «No solo estoy poético, Clarice. Estoy sorprendido. Es fascinante cómo el mal puede crear su propia sombra». Clarice negó con la cabeza, acostumbrada a sus palabras crípticas. Ajustó los medicamentos y revisó su pulso, mientras Haas, con esa media sonrisa, se quedaba quieto, hundido en sus pensamientos, saboreando cada segundo de la inquietud que dejaba tras de sí. Acto final, testigos. Pasaron los días, y la ciudad continuó su incansable marcha, indiferente a las sombras que la acechaban. En una noche despejada, Ethan Parker se encontraba de nuevo en la azotea del edificio, observando el paisaje urbano, escuchando los sonidos lejanos de bocinas y sirenas que rompían el silencio de la madrugada. En su mente resonaban las palabras en la carta a Citizen y la esperanza que implicaban. Como una aparición surgida de las sombras, Citizen se hizo presente a unos metros de él. Ethan se volvió con sorpresa, y el cigarrillo que sostenía colgó de sus labios hasta caer al suelo. «Citizen», murmuró, incrédulo. Citizen le observaba con una mirada pesada, y Ethan notó la sombra de una tristeza que nunca imaginó ver en el héroe de la ciudad. Citizen bajó la vista un instante, como midiendo las palabras. «Lo siento, Parker. Tal vez no pueda protegerlo. Tal vez no pueda salvar esta ciudad como usted lo espera». Ethan observó a Citizen en silencio, y una suave sonrisa de comprensión se dibujó en sus labios. «Sabes», dijo, sacando un nuevo cigarrillo. «Ahora que te veo así, solo puedo admirarte más. La gente te ha convertido en un ángel de esta ciudad, el héroe perfecto, el símbolo que todos anhelan». Hizo una pausa, buscando sus palabras mientras encendía el cigarro. «Pero ahora que te escucho hablar, como si hubieras fallado, me doy cuenta de algo». Citizen levantó la mirada, intrigado por lo que Ethan tenía para decir. «No eres alguien sobrenatural», continuó Ethan en voz baja, «eres humano. Y eso,
eso solo me hace admirarte más. Luchas, a pesar de todo. Y esa es la diferencia. Isen esbozó una sonrisa y dio una calada al cigarrillo, soltando el humo lentamente mientras las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. Sé que no podrás salvarnos a todos, pero también sé que inspirarás a muchos, y eso, alzó la vista, buscando encontrarse con los ojos de Citizen, pero el vigilante ya había desaparecido. La azotea estaba vacía, y solo quedaban la brisa y el eco de su conversación. Isen sonrió para sí mismo y miró hacia la gran ciudad, su silueta recortada en la noche. Dio una última bocanada al cigarro y murmuró, como si Citizen aún pudiera escucharlo: gracias, amigo. Muchas gracias. Es hora de trabajar. Girándose hacia la puerta, con una determinación renovada, Isen bajó las escaleras, consciente de que su lucha apenas comenzaba. Inspirado por aquella figura solitaria que lo había visitado, sabía que haría todo lo posible para seguir contando la historia de la oscuridad y de la esperanza.